Buenísimas, buenísimas, recontra buenísimas mañanitas. Me encanta estar aquí, me encanta. Mi Cristo interior, salud y bendice a tu Cristo interior, tú que vas a conectarte hoy, mañana, cualquier día. Y también el de aquellos que queriendo conectarse no pueden. Hoy es miércoles 5 de octubre, mes 10 de 2016. El programa es el número 1326. Que el espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine. A mí, para decir lo que debo decir. A ustedes, para comprenderlo. Gracias por sus correos, gracias por lo que en ellos escriben, gracias por sus manifestaciones y buenos deseos de bienestar y salud para conmigo. Gracias. Estamos en la lectura del libro Urbanidad de Carreño. Tiene más de 100 años. Pero funciona, es vigente. Hay algunas cosas un poquitico exageradas por el tiempo, pero me gusta. Capítulo 2, del vestido que debemos usar en casa. Nuestro vestido, cuando estamos en medio de las personas con quienes vivimos, no solo debe ser tal que nos cubra de una manera decente, sino que ha de contener las mismas partes de que consta cuando nos presentamos ante los extraños, con solo aquellas excepciones y diferencias que se refieren a la calidad de las telas, a la severidad de las modas y a los atavíos que constituyen el lujo. No está pues permitido a un hombre el permanecer en su casa sin corbata, en mangas de camisa, sin medias y ni con los pies mal calzados. En cuanto a la mujer, esa es una exageración actual. En cuanto a la mujer, en quien debe haber siempre mayor compostura que en el hombre, se deja ver que su desaliño dentro de la casa dará muy mala idea de su educación. La severidad de estas reglas se atenúa naturalmente cuando permanecemos en nuestro dormitorio. Bien que jamás hasta permitimos ningún desahogo contrario a la honestidad y a la decencia, que serán siempre el atavío del hombre en todos los momentos en que solo tiene a Dios por testigo de sus acciones. Tampoco nos autoriza el desahogo del dormitorio para ofrecernos a la vista de ninguna persona vestidos únicamente con la ropa interior, aunque ésta sea bastante para cubrirnos todo el cuerpo, el camisón. Las visitas que recibamos en la sala deben encontrarnos en un traje decente y adecuado a la categoría y a las demás circunstancias de las personas que vienen a nuestra casa. Está admitido el uso de la chaqueta, bata o levita para recibir visitas, sobre todo cuando éstas son de una íntima confianza. Recuerden que estamos hablando de hace más de 100 años. El vestido de levita, la chaqueta de levita, el saco, ya no se usa. Bien que la levita sea siempre el vestido más propio para sentarnos a la mesa, no hay inconveniente en sustituirlo con cualquier otro medio serio cuando solo estamos acompañados de las personas con quienes vivimos en familia. Al presentarnos en las ventanas que dan a la calle, consideremos que vamos a ofrecernos a las miradas de todo el que pasa y que no hay entonces razón para que aparezcamos con menor compostura que cuando recibimos visitas. Cada vez hay menos gente en las ventanas, cada quien y en su época. Del modo de conducirnos en nuestra familia, el hábito de ser atentos, delicados y respetuosos con las personas con quienes vivimos hará resplandecer en nosotros estas mismas cualidades en nuestras relaciones con los extraños. Nuestras palabras y acciones tendrán siempre por regla y por medida el deseo de complacer a las personas que nos rodean y la firme intención de no ocasionarles nunca ningún disgusto. El respeto que debemos a nuestros padres no incluye en manera alguna los dulces placeres de una confianza bien entendida, pero tengamos presente que jamás nos será lícito usar con aquellos de una familiaridad tal que profane los sagrados deberes que la naturaleza y la moral nos imponen. La tolerancia es el gran principio de la vida doméstica. Si debemos ser sufridos en el trato con los extraños, así por urbanidad como por la conversación del bien preciso de la paz, con mayor razón deberemos serlo para con las personas de nuestra familia, en quienes no podemos suponer jamás la dañada intención de ofendernos. Llevemos, pues, con afectuosa resignación y prudencia las pequeñas contradicciones que habremos de encontrar a cada paso en el seno de la vida doméstica, y ahoguemos al nacer todo germen de discordia que pueda venir a turbar la armonía y la paz, que son el fundamento del orden, el contento y el bienestar de las familias.
La confianza que no nos autoriza para usar de los muebles y demás objetos pertenecientes a las personas con quienes vivimos sin su previo permiso y sin asegurarnos de antemano de que no vamos a hacer una exigencia indiscreta, por cuanto el dueño de lo que necesitamos puede también necesitarlo. Por regla general, jamás usaremos ni pretenderemos usar de aquellos objetos que sirven a cada cual para el aseo de su persona. Cepillo de dientes. No hagamos variar nunca las cosas que no nos pertenecen de los lugares en que sus dueños las han colocado. Cuando fuera de nuestro aposento nos veremos obligados por una necesidad justificada a abrir o cerrar puertas o ventanas o a hacer variar la colocación de un mueble u otro objeto cualquiera. No olvidemos restituirlo todo a su anterior estado tan luego como haya cesado aquella necesidad. Jamás entremos en un aposento aun cuando se encuentre abierto sin llamar a la puerta y obtener el correspondiente permiso. La dignidad y el decoro exigen de nosotros que procuremos no llamar la atención de nadie antes ni después de entregarnos a aquellos actos que, por más naturales o indispensables que sean, tienen o pueden hacer tener en sí algo de repugnante. Siempre que alcancemos a ver a una persona que se encuentra mal vestida o en una disposición cualquiera en que debamos pensar que le sería desagradable el ser observada, apartemos nuestra vista y alejémonos de aquel sitio con discreto disimulo. Del modo de conducirnos con nuestros vecinos. Los que moran en edificios cercanos entre sí deben considerarse bajo muchos aspectos sociales como si formasen una misma familia y guardarse recíprocamente todos los miramientos que están fundados en la benevolencia y tiene por objeto principal el no ofender ni desagradar a aquellos con quienes se vive. El derecho que nos da la propiedad o arrendamiento de un edificio para proceder dentro de él de la manera que más nos plazca o no nos convenga está circunscrito a aquellas acciones que en nada se oponen a la tranquilidad de nuestros vecinos ni a las consideraciones que les debemos cuando se hallan bajo la impresión del dolor o de la desgracia. Los niños bien educados jamás deben salir a la calle a formar juegos irretosos que necesariamente ha de molestar a los vecinos, ni en las recreaciones a que se entregan dentro de su casa levantar alborotos que puedan llegar a las casas contiguas. No es propio de personas cultas o de buenos principios el dirigir desde su casa miradas escudriñadoras a las casas inmediatas, ni salir a sus ventanas a imponerse de algún suceso escandaloso que en ellas ocurra. Cuando sabemos que en una casa próxima a la nuestra ha ocurrido un accidente desgraciado y sobre todo si hay en ella un enfermo de gravedad, debemos abstenernos de toda demostración bulliciosa de contento con el baile, el canto o el uso de un instrumento musical. Del modo de conducirnos en la calle. Conduzcámonos en la calle con gran circunspección y decoro y tributemos las debidas atenciones a las personas que en ella encontremos, sacrificando cada vez que sea necesario nuestra comodidad o la de los demás. Nuestro paso no debe ser ordinariamente ni muy lento ni muy precipitado, y los movimientos de nuestro cuerpo deben ser naturales y propios de nuestra edad y demás circunstancias personales. Nuestras pisadas deben ser suaves y nuestros pasos proporcionados a nuestra estatura. Solo las personas sin educación asientan fuertemente los pies en el suelo y dan grandes pasos para caminar. No fijemos detenidamente la vista en las personas que encontramos ni en las que se hallen en sus ventanas, ni volvamos la cara para mirar a las que ya han pasado. No nos acerquemos nunca a las ventanas bajas de una casa con el objeto de dirigir nuestras miradas hacia adentro. De ninguna manera llamemos a una persona que veamos en la calle, especialmente si por algún respeto es superior a nosotros. No está admitido el detener a una persona en la calle si no es el caso de una grave urgencia. Podemos, sin embargo, detener a un amigo de circunstancias análogas a las nuestras, aunque no tengamos para ello un objeto importante, pero guardémonos de hacerlo respetuoso de aquellos que viven respecto de aquellos que viven rodeados de ocupaciones y de los que por el paso que llevan debemos suponer que andan en negocios urgentes. Una vez detenidas dos personas, toca a la más caracterizada adelantar la despedida, mas si se han detenido tres no hay inconveniente para que se separe primero la menos caracterizada.
Jamás pasemos por entre dos o más personas que se hayan detenido a conversar. Y en el caso de que esto sea absolutamente inevitable, pidamos cortésmente permiso para hacerlo. Las personas que se encuentran detenidas evitarán por su parte que el que se acerca llegue a solicitar permiso para pasar, ofreciéndole de antemano el necesario espacio. Debemos un saludo o por lo menos una inclinación de cabeza a las personas que encontrándose detenidas se abren para dejarnos libre el paso por el lugar más cómodo por en medio de ellas. Para quitarnos y tocarnos el sombrero y para todos los demás movimientos de cortesía en que hayamos de usar de la mano, empleemos siempre la derecha. Para tocar el sombrero, un señal de saludo para quitarlo. Mi papá usaba sombrero. No saludemos nunca desde lejos a ninguna persona con quien no tengamos una íntima confianza y cuando según esto podamos hacerlo, limitémonos para ello a una inclinación o a un movimiento de la mano. No dirijamos nunca la palabra con el sombrero puesto. A una señora, a un sujeto constituido en alta dignidad, ni a otra persona cualquiera que sea para nosotros muy respetable. En el caso del párrafo anterior, toca a la persona a quien hablamos excitarnos a que nos cubramos, pero nosotros no deberemos ceder a su primera insinuación, bien que nunca esperaremos a la tercera. Es un acto muy incivil el conservar o tomar la acera cuando ha de privarse de ella a una señora o a otra persona cualquiera a quien se deba particular atención o respeto. Cuando se encuentran dos personas de circunstancias análogas, la regla general es que conserve la acera el que tiene a su derecha. Al pasar por una iglesia cuyas puertas están abiertas, quitémonos el sombrero en señal de reverencia y si fueren momentos en que se anuncia el acto augusto de la elevación, no nos cubramos hasta que haya terminado. Tributemos aquí falta una letra, profundo a todos los actos religiosos que se celebren en la calle. Tengamos siempre muy presente que una persona culta y bien educada no toma jamás parte en los desórdenes que suelen formarse en las procesiones en las cuales se faltan no solo a los deberes de la religión y la moral nos imponen, sino a la consideración que se debe a las personas que a ellas asisten con una mira puramente devota. Cuando advirtamos que el viático el que lleva la comunión, está en la misma calle que nosotros atravesamos, aunque sea a mucha distancia, nos quitaremos el sombrero y no nos cubriremos hasta que la procesión o nosotros hayamos variado de calle y siempre que haya de pasar el viático por junto de nosotros, nos arrodillaremos doblando ambas rodillas, sea cual fuera el lugar en que nos encontremos. Era un diácono, un sacerdote, quien llevaba en un ligero coponcito las hostias para un enfermo y se usaba una campanilla. Y si se iba en un carro, se tocaba la campanilla por la ventanilla. Si yendo a caballo viéremos que vamos a encontrarnos el viático, tomaremos inmediatamente otra calle y si no podemos hacerlo, nos desmontaremos y no volveremos a montar hasta que la procesión haya pasado. Manuel Antonio Carreño Muñoz. Recuerden que nació en Caracas en 1812 y murió en París en 1874. Hace más de 150 años. Obviamente, había sombrero, había caballos. Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Mañana jueves, otro capítulo de la urbanidad de Carreño. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría y el amor sean con ustedes y sus familias, conmigo y mi familia. Si hoy tienes un momento de rabia, de desilusión, de tristeza, de celos, de miedo, invoca al espíritu de sabiduría, pídele que descienda sobre ti y te ilumine. Y tú cuéntale, y si en tu relato hayas algo mal puesto en tu corazón con alguien, perdona a ese alguien, ámalo, agradece, olvida. Y si es contigo, perdónate, ámate, agradece y duérmete.
y no se les olvide reír, pero por nada, 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 nada del mundo. Hasta mañana.